Buenas a todos y todas. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca del análisis literario de La vida de sueño. Para ubicarnos un poco en la fase natural, bueno, en el primer acto se encuentra a Rosaura y a Clarín llegando a Polonia. Ellos hablan con Segismundo puesto que descubren la torre. Ellos en ese lugar son atrapados por Clotaldo, que era quien educaba a Segismundo, y en esta escena, bueno, Clotaldo se da cuenta de que Rosaura es su hija porque ésta portaba una espada que le había dado a su esposa. En ese momento, él decide no decirles nada y los va a llevar al palacio, puesto que lo que habían hecho estaba prohibido. Entonces, continuando con el acto, se encuentra el rey Basilio contándoles en el reino a Astolfo y Estrella, sus sobrinos, que su esposa al quedar embarazada, las estrellas habían dicho que su hijo iba a ser un monstruo, que iba a ser un príncipe muy cruel. Por ende, él decide al nacer el niño darlo por muerto y lo envía a una torre. Sin embargo, él les cuenta que a él lo ha mortificado el no saber si ha cometido una injusticia. Por ende, él decide que lo va a poner en su lugar a ver si realmente era el príncipe cruel que se decía o si era una persona realmente noble. Entonces, en el segundo acto vemos a un Segismundo que aparece en el cuarto del rey Basilio, le dicen que él es el rey, pero desde un principio él se porta de una manera muy cruel, muy soberbia. Entonces, en ese momento, él conoce a Estrella y queda enamorado de ella. Sin embargo, un criado le dice que se comporte, puesto que es la prometida de Astolfo. Entonces, al existir esta contrariedad, él arroja al criado por la ventana. Entonces aquí se da un conflicto con el rey Basilio. Sin embargo, continúa el acto y este conoce a Rosaura. Segismundo conoce a Rosaura. Este de ella le parece que es un poco irrespetuoso, entonces tienen un enfrentamiento donde Segismundo la quiere castigar. Entonces Clotaldo la defiende, pero en este momento, cuando Segismundo se exaspera y parece que va a asesinar a Clotaldo, llega Astolfo y lo defiende. Por ende, Clotaldo le debe fidelidad. Al existir este último enfrentamiento es donde el rey Basilio decide volver a Segismundo a la torre, porque realmente era lo que se decía, ¿verdad? Era alguien sumamente despiadado. Entonces, cuando él regresa, ya pasamos al tercer acto, donde vemos a un Segismundo prisionero y lo va a buscar el ejército, porque ellos no quieren que un extranjero como Astolfo sea su rey. Él decide al final enfrentarse a su padre por el hecho de que Rosaura va y lo busca y le dice que por favor le ayude a recuperar su honor, puesto que le cuenta la historia de que Astolfo era su prometido en Moscovia y que la ha dejado por Estrella. Entonces él se va a enfrentar a su padre Basilio y cuando este decide, ¿verdad?, su padre darse por vencida y cede ante él, Segismundo lo perdona. Aquí vemos un poco de que en el final de la obra Segismundo se convierte en alguien más noble, lo perdona y decide que Astolfo se case con Rosaura para que le devuelva el honor y Segismundo decide casarse con Estrella. En cuanto a la fase de ubicación, bueno, del autor Pedro Calderón de la Barca, él nació en 1600 y murió en 1681 en España. Básicamente durante su juventud tuvo una carrera militar, él combatió por España durante mucho tiempo, es alrededor de 1640 cuando sufre una lesión y decide pasar a la vida religiosa, ¿verdad? Encontramos aquí que él vivió bajo la monarquía de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la época del autor, para tener como un contexto, hablamos de que hubo movimientos bastante conflictivos en España. También se dice que en ese momento el país estaba hasta 1640 luchando más que todo por posicionarse de una manera más fuerte ante otros países y dejar al lado este dominio que estaba teniendo el pensamiento burgués, capitalista, productor, comercializador de lo que era España del Norte. Entonces querían dejar de estar tan dominados por este pensamiento. Se habla de que en cuanto a lo que es generación literaria de este escritor, hablamos de que pertenece al siglo de oro. Aquí encontramos escritores muy reconocidos como Miguel de Cervantes Saavedra, a Félix Lope de Vega, a Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, entre muchos otros. Ellos, justamente esta generación, tenían ciertas ideas estético-ideológicas que se podían representar en sus textos. Podemos encontrar, por ejemplo, que, bueno, ellos son influenciados por lo que es el Renacimiento, ¿verdad?, que es por aquí del siglo XVI, XVII, y hablamos de que se encuentran temáticas como, por ejemplo, de ensalzar a la nobleza, sobre la barbarie, sobre lo vulgar, mucho el tema de la espiritualidad, cómo salvar el alma, también mucho el realismo en los textos que iban en contra del idealismo que tal vez presentaba el Renacimiento, y por supuesto tenían una estética, recursos estilísticos muy presentes dentro de su literatura. Ahora, si nos ubicamos en lo que es su obra como tal,
hay que tener en cuenta que Pedro Calderón de la Barca se enfocó mucho en hacer dramas. Él hacía dramas de tragedia, de honor, de amor, pero sobre todo hacía como dramas filosóficos como Lo que pertenece a la vida de sueños, un drama filosófico. Por otra parte, en su literatura también estaba lo que eran los autos sacramentales, que eran todas estas obras literarias que se basaban en contar temas de la Biblia, de la Eucaristía y demás. En lo que es la vida sueño, pertenece claramente al drama, por supuesto, como lo he mencionado, y también se dice que presenta ciertos tintes de su género de tragedia, puesto que hay un personaje principal que lucha contra la tragedia, que desde su nacimiento está marcado por la fatalidad, por el destino, por el hado, y también se encuentran temas importantes como la justicia divina, se formula como un cierto personaje heroico. En cuanto al movimiento, se ve sumamente impregnado este texto de lo que es el barroco. El barroco vemos un uso excesivo de recursos estilísticos, muchas figuras literarias, siempre atañan los temas de fugacidad de la vida, de, por ejemplo, la complejidad del entorno en el que se encuentra el ser humano, y muy interesante porque en el barroco se intenta contrastar cómo se encuentra la sociedad dentro del texto, como haciendo, por ejemplo, hay cosas lindas y feas, hay cosas buenas y malas, entonces siempre hace contrastes. Ahora, en cuanto a lo que es la fase analítica, encontramos en primera instancia lo que es el paratexto. Aquí nos podemos ubicar un poco con estos dos ejemplos que puse en las imágenes. A nivel gráfico, podríamos decir que siempre remite al lector a un tema de ilusión, de misterio, de algo efímero, como que no es real totalmente. Cuando hablamos ya a nivel verbal, podría decir que de manera implícita nos vamos a buscar como ciertos sinónimos de la vida es sueño, o sea, la vida es algo irreal, es algo ilusorio, es algo que nosotros creamos. Ahora, pasando al siguiente punto, lo que es el contexto. Bueno, está en lo que es estructuras. Claramente la estructura de ser un drama está presentada por actos, tiene diálogos y demás. Sin embargo, es característico de esta obra que tiene una estructura de espacios, puesto que se ubica primero en las montañas de Polonia y cuenta una historia, después se ubica en la torre y cuenta otra historia, pasa al palacio y así sucesivamente vemos cómo se ubica primero en el espacio para contar una breve parte de la historia. Ahora, en cuanto a lo que es el mundo mostrado, podemos mencionar espacios. Hay muchos. Por ejemplo, está el físico. Cuando Rosaura llega a Polonia y explica, ¿verdad?, cómo era la torre que se encuentra oscura, descuidada, de rocas. A nivel educativo, como por ejemplo espacios donde se encuentra el rey Basilio, que él dice que es llamado docto, puesto que él ha dedicado su vida a la astrología, a las ciencias, matemáticas. A nivel ético, también vemos muy interesante el personaje de Clarín, donde él presenta esta lasitud moral, donde él actúa de acuerdo a conveniencia, entonces no sigue ciertos principios. Y a nivel psicológico, claramente el personaje principal siempre tiene esta disputa emocional por saber, ¿verdad?, quién es él, cuál es su realidad, qué fue sueño y qué no. Entonces existen muchos de estos espacios. En cuanto a personajes, bueno, encontramos a Segismundo, que es el protagonista, el hijo del rey Basilio. Está también Rosaura, que es la hija de Clotaldo y es quien va a Polonia a buscar o a poder vengar su deshonor. En cuanto a Clarín, es básicamente el sirviente de Rosaura, Clotaldo es el que educó básicamente a Segismundo, es el que le ayuda a Rosaura, ¿verdad? Y demás. Encontramos a Astolfo y Estrella, que son los sobrinos del rey Basilio y los que heredarían la corona en caso de que Segismundo no cambie. También se encuentra en la parte de retórica en muchas figuras literarias, por ejemplo, la alegoría para poder adornar un poco el lenguaje. Hay algunos espacios donde el rey Basilio dice que quién va a poder parar al imprudente de su hijo, o un caballo desbocado, o quién va a poder detener la corriente de un río que va soberbia hacia el mar. Entonces vemos cómo la alegoría se presenta en esto para darle un poco de profundidad y de adorno a todo el lenguaje. Hay muchas antítesis. Segismundo se describe a él como un esqueleto vivo, como un animal muerto. También está la presencia de preguntas retóricas constantemente, siempre preguntándose cuál es la realidad, también para que el lector haga cierta introspección. Y metáforas. Hay una muy importante donde Segismundo, por ejemplo, él se compara con un almendro y dice que su vida pareciera que son las flores de un almendro, que por nacer sin aviso realmente son fugaces, con cualquier viento caen y se mueren. A nivel de estilo también,
Se puede mencionar que es muy característico de la obra que para lo que es Segismundo siempre se utilizan pronombres o apodos, como por ejemplo el príncipe cruel, el monarca soberbio, lo llaman impío también, como para estigmatizar desde el inicio de la obra cuál va a ser el proceder o qué se piensa acerca del personaje principal. Y en cuanto a estrategias discursivas, se podría mencionar el tema de que utilizan mucho ciertos discursos, monólogos muy largos, como para poder explicar mejor la situación. Asimismo, tienen a hacer cierta sátira de manera dual, es decir, hablan, por ejemplo, de lo real y siempre tienen que atañar el tema de lo irreal, o cuando hablan de la libertad, entra el tema del libre albedrío. Entonces, vemos como siempre, cuando se hay un diálogo, se utiliza cierto contraste entre los temas. En cuanto a estructuras mediadoras, bueno, hay un intertexto que podríamos mencionar como lo es la leyenda de Nectaneo del libro La vida de Alejandro. En este, bueno, esta leyenda cuenta la historia de Nectaneo, que es un rey de Egipto, y él decide huir a Macedonia. Entonces, en ese momento, durante su ausencia en Egipto, se preguntan al oráculo, ¿verdad?, qué iba a suceder con el rey. Y a ellos les dicen que básicamente él va a aparecer, pero en su versión más joven y llamado Alejandro. Entonces pasa el tiempo y mientras el rey se encontraba en Macedonia, él concibe un hijo a través de engaños con la reina de Macedonia. Entonces, este hijo crece, se hace amigo de Nectaneo y al pasar el tiempo, un día van caminando y Nectaneo cae en un hoyo y va a morir. Por ende, en este momento, él le cuenta toda la verdad a Alejandro y al final, después de su muerte, Alejandro retorna a Egipto para poder cumplir su papel como rey. ¿Cuáles serían las similitudes de este texto? Bueno, que a ambos, tanto al rey Basilio como a Nectaneo, ellos son creyentes en lo que es la astrología, en el oráculo y demás, leen las estrellas. Asimismo, podríamos mencionar el tema de que a ambos se les dice, ¿verdad?, que sus hijos van a cumplir un papel determinante en su destino. Sin embargo, la única contrariedad es que el rey Basilio sí hace algo para contrariar el destino, para lo que se ha dicho, mientras que Nectaneo acepta su vida así tal cual. A nivel de cogniciones, hay muchas que surgen de manera imperante. El tema, por ejemplo, de esta lucha entre la libertad y el libre albedrío. Se ve, por ejemplo, el tema de la libertad cuando un Segismundo se comporta como un animal, cuando lo comparan con animales. Y también se representa el libre albedrío cuando, por ejemplo, él torna a un ser más racional, más humano y toma decisiones a raíz de la reflexión. Está también el tema de la predestinación y cómo cambia esta a través de lo que sería el libre albedrío. Por ejemplo, un Segismundo intenta cambiar su destino o lo que se cree que va a suceder con él cuando toma en cuenta el raciocinio, cuando toma en cuenta o ejerce el libre albedrío. Un tema que me llamó también mucho la atención es el poder y la justicia, porque ponen aquí dos contrastes, el tema de ejercer el poder de manera desmedida y ejercer la justicia desde el poder, ¿verdad?, de una manera correcta. En cuanto a interdiscursos, bueno, la vida de sueños nos remite a temas mucho de misticidad, ¿verdad? Algo irreal, a temas de clasismo también. En cuanto a mitos, aquí hay uno que se hace como cierta alusión mitológica al tema del Minotauro. Podemos ver en el fragmento que les acaba de aparecer que dice, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Aquí hace cierta alusión a esta leyenda. ¿Por qué? Porque ambos son animales o se comportan como tales y ambos son prisioneros, ¿verdad? Y entonces Segismundo compara su prisión con un laberinto, entonces podemos ver esta alusión. Y en cuanto a símbolos, hay ciertos importantes, como por ejemplo siempre se toma en cuenta las estrellas como símbolo de destino, del universo, ¿verdad? Porque todo el tema de lo que era astrología. En la parte del contexto, es muy importante ver como en qué sociedad enmarca el texto, ¿verdad? A qué sociedad se está refiriendo el texto. Hablamos de que a nivel social es sumamente importante y directo el tema que hace de la reforma y la contrarreforma que se vivía en el momento, es decir, de la lucha entre el destino y la predestinación, pero lo que sería el destino y el libre albedrío. ¿Por qué? Porque a nivel social la sociedad estaba dividida entre la reforma, que eran básicamente los que estaban acompañando a Martín Lutero, que él decía que la palabra era sumamente subjetiva y que ya se tenía predestinado quién iba a ser salvo, o sea, desde el momento en que se nacía.
mientras que en otra parte de la sociedad se decía que la salvación se podía conseguir a través de la gracia, es decir, el libre albedrío. Entonces podemos ver cómo este tema que está muy presente en la vida del sueño se ve también en la sociedad. A nivel, eso sería compartiendo a nivel social e ideológico. Y a nivel discursivo encontramos textos que también atañan este tema, por ejemplo, la novela de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Don Quijote, donde trata el tema del deseo de libertad del ser humano. También con la comedia de Lope de Vega se ve, por ejemplo, cómo existe el deseo de libertad por parte de la sociedad, pero también están atados a ciertas convenciones sociales. Y lo que sería en la última fase, la interpretativa, que es sumamente importante, encontramos la sociedad y valores. Podría decirse que promueve una sociedad muy protectora de su país. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando el ejército va a buscar a Segismundo porque no quiere un extranjero en la corona, no quiere un extranjero como rey. Entonces vemos como que se promueve esta fidelidad por parte de la sociedad y a la vez en valores promueve mucho temas de libertad, de honor, de lealtad, sobre todo con un personaje como Clotaldo. Sin embargo, tiende a cuestionar el tema del poder y la justicia, en general la corona. Encontramos que también en implicaciones, muchas lo que tienen que ver con que el ser humano solo puede controlar su conducta, ¿verdad? Que ante todas las situaciones que había Segismundo, solamente controlaba su conducta, su proceder, su actuar. También de que nadie es dueño del destino o el existir de otra persona. Podría decirse que es una implicación un poco política por el hecho de quién tiene el poder y hablan de que nadie es dueño de otro. También el tema de la ignorancia, que es muy importante, que la ignorancia nos vuelve seres aislados con la imposibilidad de tomar decisiones, de elegir. Y por supuesto, de los temas más imperantes de que la vida es efímera, de la fugacidad y cómo se debe el ser humano demostrar su mejor versión ante las situaciones, puesto que no se sabe en qué momento va a cambiar el escenario, en qué momento nuestra realidad va a ser otra. Es importante ver algunas filias y fobias también que se presentan dentro de la obra. Muchas filias a mi persona le pareció que con Clotaldo es algo muy importante porque es un personaje que se muestra siempre fiel, siempre de palabra. También encontramos tal vez a un rey Basilio, una estrella con buenas intenciones de una u otra forma. Y fobias, por ejemplo, con Astolfo, con Clarín, que siempre buscaron como su bienestar, siempre fueron guiados por sus propios intereses. Y por último, en cuanto a la actitud y la posición promovida por el texto en el lector, siento que el texto remite mucho a que el lector sea reflexivo, a que sea introspectivo. Y justamente ¿por qué? Porque este es un drama filosófico, entonces nos lleva a temas existencialistas, ¿verdad? Del sentido del ser humano. Entonces, al final, al leerlo, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? De manera introspectiva, ¿verdad? ¿Qué es básicamente la vida, el tema de la fugacidad, en general la esencia y el existir de los seres humanos? Y bueno, esto sería básicamente mi análisis y espero que les haya gustado.